Hola amigos y amigas, soy Antonio y estáis viendo Fénix Supervivencia. Estamos ya en el mes de junio, se acerca el verano y con él las vacaciones. Y muchas personas en esta época se plantean el realizar por primera vez el Camino de Santiago. Por ello he querido hacer este vídeo para daros consejos y hablaros de mi experiencia personal en el camino. Si queréis seguir la flecha amarilla conmigo, quedaos a ver el vídeo. El primer punto importante que tenéis que tener en cuenta es hacer una buena planificación de vuestro viaje. Os recomiendo que os sentéis tranquilamente en casa y que penséis qué queréis hacer. En mi experiencia personal yo lo hice con 2 meses de antelación. Tenéis que tener muy claro sobre todo el tiempo del cual disponéis para realizar vuestro camino. No es lo mismo que tengáis 10 días que 20, porque de ello dependerá las etapas que vayáis a realizar, el número de kilómetros diarios o la velocidad a la que tendréis que ir caminando. Así que tendréis que tener hiper claro el tiempo del cual disponéis. Una vez que ya sabéis eso, tenéis que elegir un punto de partida. El Camino de Santiago tiene muchísimos itinerarios. El camino francés, el camino portugués, el camino mozárabe, en el que nos encontramos hoy. Con lo cual, acomodándose a vuestras circunstancias, tendréis que elegir ese punto de partida. Y una vez que ya sabéis dónde vais a comenzar, tenéis que planificar vuestras etapas hasta Santiago o hasta donde hayáis elegido un punto de meta. Otro punto importante a tener en cuenta es el asunto del presupuesto. Tenéis que realizar más o menos un presupuesto aproximado de cuánto os va a costar vuestro viaje, vuestro camino. Ahí tendréis que incluir el desplazamiento desde vuestro domicilio al punto de partida, el importe de los albergues de cada día, y la comida, ya la hagáis en plan bocadillo o que os paréis en un bar a comeros un menú, tenéis que tener previsto más o menos cuánto vais a gastaros en comida diariamente. También os recomiendo que incluyáis un poco de dinero para emergencias, por si tenéis que comprar algún medicamento, por si os caisáis alguna lesión en la rodilla y tenéis que compraros, por ejemplo, una rodillera o una tobillera si os hacéis un pequeño esguince. Y también por si queréis comprar algún regalo, algún recuerdo de haber realizado vuestro camino. Con lo cual, un segundo bloque importante, que realicéis tranquilamente vuestro presupuesto. Una vez que tenéis claro todo esto, ahora tenéis que planificar vuestra etapa diaria y sobre todo dónde vais a pasar la noche. Os recomiendo que no paséis la noche a raso o fuera de lo que es un albergue, porque donde estéis acampados os pueden echar en cualquier momento. Os recomiendo por lo cual un albergue, ya sea público o privado. ¿Cuáles son las diferencias? Pues los públicos son más económicos, alrededor de 3 euros, incluso algunos son gratuitos. Los privados son un poco más caros, entre 8 o 10 euros aproximadamente. Y otra diferencia es que los albergues públicos se llenan muchísimo antes que los privados. Si hacéis el camino, por ejemplo, en verano, os podéis encontrar que lleguéis al albergue público y ya esté lleno, con lo cual tenéis que buscaros otro sitio. Mi recomendación personal, es lo que yo hice, es que hagáis la reserva en un albergue privado. ¿Por qué? Porque lo podéis hacer con mucho tiempo de antelación y os asegura de que cuando lleguéis a vuestro destino, vuestra cama os va a estar esperando, con lo cual la etapa que vayáis a realizar la podéis hacer tranquilamente. Os encontraréis con muchas personas que van corriendo, parece que van haciendo un maratón por el camino porque tienen prisa por llegar para no quedarse sin su habitación o sin su cama. Con lo cual, recomendación personal mía, que hagáis una reserva en un albergue privado. Así os garantizáis el descanso. Otro punto importante que tenéis que tener en cuenta es el equipamiento que vais a llevar a vuestro viaje. Ni vais al Everest ni tampoco a atravesar un desierto. Vais a un lugar donde hay ciudades, hay pueblos y que si necesitáis algún tipo de artículo lo vais a poder comprar con facilidad. Os recomiendo una mochila que no sea muy grande, que como mucho tenga unos 30 litros de capacidad. Mientras más grande sea la mochila, más cosas vais a querer meter dentro. Yo realicé el camino con la mochila Rush 24 de la marca 5.11, de la cual ya hice una revisión en el canal. Quizás es un poco grande, pero yo la adquirí con una finalidad diferente, con la de configurarla como mochila de escape o de 72 horas. Pero maté 2 pájaros de un tiro y me la llevé también al Camino de Santiago, por su comodidad sobre todo.
Pero ya os digo, una mochila que no sea muy grande. Yo conocía gente que iban sobrecargadas de peso. Y aparte de dejar muchas de sus pertenencias en los albergues, al final, una de ellas en concreto, tuvo que abandonar el camino por lesiones en la espalda, por ir demasiado sobrecargada. Por lo cual, un consejo fundamental que os doy es el equipo mínimo indispensable. Como habéis visto en las imágenes anteriores, el camino es irregular. A veces hay pendientes, hay descensos, con lo cual las piernas pueden sufrir bastante. Por ello, os recomiendo que antes de realizar vuestro camino hagáis un entrenamiento. Aparte, salvo excepciones, nadie está acostumbrado a hacer diariamente 18 o 25 kilómetros. Con lo cual, si hacéis un entrenamiento previo, cuando comencéis el camino estaréis mucho mejor preparados. Os recomiendo que empecéis caminando, que cada día añadáis un poquito más de distancia, que subáis escaleras, que las bajéis, que hagáis pendientes, descensos, que ya una vez que hayáis hecho todo eso, cojáis vuestra mochila con el equipamiento que pensáis llevar, os la echéis a la espalda y que también hagáis una etapa más o menos larga, de unos 20 o 25 kilómetros, para que os acostumbréis a vuestra mochila. Otro aspecto importante del cual os quiero hablar es el del calzado. Nunca se recomienda que llevéis calzado nuevo para hacer el Camino de Santiago, sino que llevéis uno que ya hayáis utilizado con anterioridad y que esté amoldado a vuestro pie. Entre zapatillas de trekking y unas botas, personalmente yo os recomiendo que llevéis unas botas que por lo menos sean de media caña, como las que yo llevo, para que así llevéis el tobillo bien protegido y evitéis que se produzca un esguince, que es una de las lesiones más comunes en el camino. Aparte de ello, el calzado tiene que transpirar bien, que sea muy transpirable para que el sudor no se acumule en el interior, que sea flexible y que tenga una buena suela, que agarre bien y que absorba los impactos. Imaginad que anoche llegasteis a vuestro punto de partida, os acabáis de levantar y estáis dispuestos para empezar vuestra primera etapa en el Camino de Santiago. Os recomiendo que antes de comenzar a andar hagáis ciertos ejercicios, que hagáis calentamiento sobre todo del tren inferior, de las piernas, que hagáis rotaciones en las articulaciones de los tobillos y en las rodillas. Si hace frío, os podéis untar algún tipo de crema que os caliente la pierna para que no empecéis a andar en frío. Antes de colocaros el calzado, os recomiendo que os untéis muy bien los pies con vaselina, sobre todo entre los dedos. Vaselina a discreción. Yo al menos lo hacía así y no tuve ningún problema de ampollas. A continuación, colocaros el calcetín. Si tenéis calcetines sin costura, mucho mejor. Si el calcetín que lleváis tiene costura, os recomiendo que le deis la vuelta para que la costura quede así afuera y no os provoque ningún roce. Cuando finalizáis vuestra etapa diaria, estaréis deseando pegaros una buena ducha. A continuación, os recomiendo que empecéis con el cuidado de la herramienta principal de la que disponéis para realizar el camino, que son los pies. Coged un barreño y llenadlo de agua bien caliente con un poco de sal o con esas sales que venden en las farmacias. Dejadlos ahí un buen tiempo. Después de secarlo muy bien, os aconsejo que os echéis algún tipo de gel relajante o refrescante, o que os hagáis friegas, por ejemplo, con alcohol de romero, que también es muy efectivo. A continuación, poneros unos calcetines cómodos y un calzado cerrado, pero que no esté muy apretado. Con eso os garantizaréis que al día siguiente tengáis los pies perfectos para iniciar la siguiente etapa. Bien, he dejado para el final el que considero que es el punto más importante a la hora de realizar el Camino de Santiago. Y es el que tenéis que disfrutar. Os lo tenéis que pasar muy bien. Independientemente de los motivos por los cuales realizáis el camino, eso es una cosa que os concierne exclusivamente a vosotros. Mi recomendación personal es que os impregnéis del camino, del ambiente del camino, que habléis con la gente, que conozcáis a gente, que hagáis muchísimas fotos, que visitéis monumentos, que probéis las comidas típicas de cada sitio por donde estéis pasando. Os aseguro que cuando lleguéis a Santiago, o a vuestro punto de meta, si no es Santiago, al día siguiente ya estaréis pensando
en cuándo vais a volver. Es una experiencia que no deja indiferente a nadie y con lo cual os recomiendo que lo hagáis. Y ahora, para terminar, y como siempre, recordad, todavía no, os quiero recordar que el próximo vídeo ya va de supervivencia urbana. Como os lo dije anteriormente, había perdido cierto material, lo estoy elaborando de nuevo, pero sí, el próximo vídeo es de supervivencia urbana. Así que a los que os guste el tema, os recomiendo que permanezcáis conectados a Zona y Supervivencia. Y ahora sí, recordad, ¿estáis preparados?